Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Estamos contentos de poder dedicar este tiempo en el que queremos acercarnos a Dios por medio de su palabra, sabiendo que es el instrumento principal que Él ha establecido para comunicarse con nosotros mediante, por supuesto, la acción del Espíritu Santo que inspiró este libro de la Biblia y también lo aplica a nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento. El centro de la Escritura, el centro del plan de Dios, del propósito de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, su persona y su obra. El Hijo eterno de Dios está en todas las páginas de la Biblia, pero cuando llegamos a los Evangelios, encontramos la plenitud de Cristo manifestándose a este mundo. El Evangelio de Marcos es un evangelio lleno de el poder de Cristo Jesús. Es una de las cosas claves, de los asuntos claves que se muestran. Por eso están ahí esos milagros que demuestran el poder que nuestro Señor Jesucristo tiene sobre sus enemigos, sobre toda cosa. Y esto queda muy patente cuando lo ejecuta en medio del pueblo, en medio de su pueblo. Y el poder de Cristo es algo tan patente y tan consolador, tan beneficioso para nosotros. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, por ejemplo, tenemos al Señor Jesucristo enmudeciendo la tormenta. Y los discípulos se preguntan, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo es posible? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar están a sus órdenes? Ahí tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la creación, porque Él creó todas las cosas. Por medio de Él todo fue hecho, y todo es de Él, por Él y para Él. Y por lo tanto, aquel que es el creador da órdenes a su creación, y la creación escucha esas órdenes y inmediatamente se pone a su servicio. Pero también tenemos en el Evangelio de Marcos aquel episodio maravilloso de estos hombres que llevaron a Jesús para que lo sanara, aquel paralítico que fue bajado por el tejado, por el techo, y Jesús, al ver la fe de ellos, muestra su poder y demuestra su poder de dos maneras realmente admirables. La primera de ellas, por supuesto, es la más importante ahí. Tus pecados te son perdonados. Y esto es una gran sorpresa, un gran enojo para los fariseos. ¿Quién es este que aún perdona los pecados? El Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces también ahí vemos el gran poder de Cristo sobre la naturaleza y sobre la vieja naturaleza, sobre el pecado, que es el verdadero problema que tenemos, la verdadera parálisis, la verdadera enfermedad mortal, como dijo alguien, que tenemos, es el pecado. Y le dijo a aquel hombre, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El poder de Cristo para perdonar los pecados. Pero por si fuera poco, también le dijo, levántate y anda. Y ahí donde se ve el gran poder de Cristo también, certificando que Él es capaz no solo de perdonar los pecados, sino también de levantar a aquel que está caído con esta enfermedad terrible de la parálisis, como estaba ese hombre. Qué gran poder es el del Señor Jesucristo. Con una sola palabra, la creación le obedece. Los pecados se acaban, son perdonados y los paralíticos caminan. Además, el poder de Cristo también se manifiesta por medio de la liberación de los hombres poseídos por espíritus inmundos, su poder sobre Satanás. Es un poder tan patente, tan potente, tan glorioso. Porque rápidamente cuando Jesús se acerca ante los demonios, ellos se postran delante de Él y le piden que no los atormente, que no los destruya. Les piden que les dé permiso para marcharse en algunos casos. Y le reconocen como el Hijo de Dios y están a su servicio, tienen que obedecerle, aunque le odien, sencillamente porque saben de quién es. Tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios,
y así vienen a él postrados. Jamás se ha visto un poder tan grande como el del Señor Jesucristo diciendo cállate y sal de él. Y aquellos incluso que estaban realmente bajo la influencia diabólica de una manera realmente terrible, como aquel endemoniado gadareno, cuando él es liberado, no solamente le liberó, sino que también le salvó de ese modo maravilloso. Y le dice a ese hombre, déjame que vaya contigo, déjame que vaya contigo. Y Jesús dijo, vete mejor a tu casa y a los tuyos, Marcos capítulo 5, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, cómo ha tenido de ti compasión. Y aquel hombre se fue y se puso a proclamar lo que Jesús había hecho por él, y la gente se quedaba asombrada. El gran poder de Cristo sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza. Pero por si fuera poco, también tenemos el gran poder de nuestro Señor Jesucristo enfrentando a la muerte, derrotando a la muerte. Jairo había perdido ya a su querida hija, 12 años, moribunda y después finalmente muerta. Cuando Jesús va a su casa, se encuentra en la imagen del duelo, de ese duelo tan terrible, de gritos, de alaridos, de dolor, porque la niña había muerto. Por el camino, una mujer había sido salva de su flujo de sangre, o mejor dicho, de las hemorragias terribles que había tenido tantos años esa mujer sufriendo esas hemorragias. Había gastado todo lo que tenía en médicos y aún así le iba peor. Pero ella decía, si logro tocar solamente el borde de su manto, seré sana. Y es el gran poder que Cristo tiene, que aún las personas podían acercarse por detrás de él, podían tocar su manto y el poder de Cristo salía y ella finalmente es descubierta, entre comillas, y atemorizada, le cuenta cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Ahora la multitud te aprieta y que no ha salido poder de mí. Porque nuestro Señor Jesucristo es la fuente de poder que acaba con toda maldición, que acaba con toda enfermedad. En el Antiguo Testamento se decía, la ley decía que las personas que tenían hemorragias no podían estar con los demás, tenían que ser aislados, eran personas inmundas, eran personas que debían permanecer fuera de la población, pero aquella mujer se atrevió a ir allí y acabar con su inmundicia y con su maldición, por decirlo de alguna manera. Cuando toca a Jesús y Jesús le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado, queda libre de tu enfermedad, o queda libre de tu azote, de aquello que realmente te hacía la vida imposible. El poder que Cristo tiene sobre toda enfermedad, como antes lo hemos visto, y ahora también sobre la muerte. Ella no está muerta, simplemente duerme. Se burlaban de él. Aquellos que claman a voces y lloran a voces, de pronto tienen humor para burlarse. Así somos los seres humanos, de patéticos, de contradictorios y de estúpidos. Llegó el Hijo de Dios y nuestra incredulidad. ¿Cómo que nosotros sabemos lo que es un muerto? ¿Cómo que está dormida? Sabemos que está muerta. Agonizaba y murió. Y por eso le avisamos, no molestes más al maestro. Jairo, no molestes más al maestro. ¿Para qué le vas a molestar? Ya ha muerto. Ya todo está terminado. Todo se acabó. Prepárate para el entierro, Jairo. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Cree solamente y serás sana. Y fueron allí. Echó Jesús fuera a aquellos burlones incrédulos y dejó pasar a los padres y sus discípulos. Niña, te digo, levántate. Y la que estaba muerta se levantó, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, digo decir nuestro Señor Jesucristo. Por eso también le dijo a Lázaro, sal fuera después de 4 días. Y el que estaba muerto salió, porque Él tiene poder sobre todo. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y por lo tanto,
puede entonces gobernar todas las cosas, porque Él es Dios en su segunda persona. Y como Él es Dios, tiene ese poder directo de Dios para hacer y deshacer. Como Jesús mismo dijo, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Esta declaración tan asombrosa pues producía el odio y el deseo de matar al blasfemo, como ellos consideraban los fariseos al Señor Jesucristo. Pero todos estos despliegue de poder de nuestro Señor Jesucristo reflejado en los evangelios, en este evangelio de Marcos, pero también en los demás evangelios, todas esas señales, ¿qué quieren decir? ¿Por qué Jesús desplegaba este poder? No solamente traía poder, traía palabra. Su palabra era certificada con su poder para mostrar quién es Él, el Salvador. El único que puede preservarnos, porque tiene dominio absoluto de la creación, tiene dominio absoluto del maligno y del mal, de la enfermedad, de la muerte, del dolor. Tiene poder sobre todas las cosas y por lo tanto Él es el Mesías. Él es el único Salvador que hay. Aquel que vence al pecado, que vence a la muerte, que vence a Satanás, que controla todas las cosas, que nos libera de toda enfermedad, que alimenta, es otro de los episodios que aparecen en los evangelios, a multitudes con una sola oración y con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador glorioso, poderoso, perfecto, aquel que lo sabe todo, aquel que lo puede todo, aquel de quien esperamos todo. Y estos despliegues de poder, como hemos dicho, están aquí para que creamos en Él. Como dice también el Evangelio de Juan, todas estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Es por eso que están aquí estas historias. No están aquí para entretenernos, no están aquí para que nos asombremos, aunque eso también deberíamos hacerlo, asombrarnos de su poder, sino para llevarnos a Él, para conducirnos a Él aún en medio de las peores cosas que nos puedan acontecer. Considerar que Él tiene poder para guardar nuestras almas, Él tiene poder para guardar nuestros cuerpos, Él tiene poder para salvarnos del pecado, para librarnos de Satanás, para liberarnos de toda enfermedad. Él tiene poder entonces, sin igual poder. Y ese poder nunca más fue visto de una manera más gloriosa y poderosa, de una manera más grande, sino en la cruz del Calvario. Porque aunque pudiera parecer que la cruz es lo peor de la impotencia, lo peor del desastre, la derrota absoluta del Hijo de Dios, fue al contrario. Fue su victoria más grande, su exhibición mayor de poder, porque Él sufriendo de aquel modo, por el gozo que fue puesto delante de Él, sufrió de aquella manera y inhibió su poder por un momento, por el tiempo de la cruz. Se entregó a sí mismo. Él tenía poder para dar su vida y Él tenía poder y tiene poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que dijo. Nadie me quita mi vida, yo la ofrezco. Y aquel que tenía poder para dar su vida y volverla a tomar, aquel que tenía poder para cargar nuestros pecados, todos y cada uno de ellos, padecer por ellos y aplicarnos su justicia perfecta, su obediencia perfecta, ese nuestro Señor Jesucristo es el todopoderoso Salvador, a quien en la cruz no le vemos solamente en debilidad, que también, no solamente lo vemos aterrorizado, sufriendo lo indecible, el infierno horrible, eterno, intenso, que merecíamos, sino también le vemos derrotando a los principados y potestades, cumpliendo la justicia perfecta de Dios y llevándonos a la gloria con su sustitución, porque murió por nosotros, pero resucitó para nuestra justificación. Cristo es el Todopoderoso, y así se le reconoce en el libro de Apocalipsis, el Todopoderoso y el que reina por los siglos de los siglos, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. No hay nadie como Él. Asómbrate de que tengas un Salvador tan grande,
Asómbrate cada día de que Él sea tan infinitamente glorioso. Y confía en Él. Confía en Él cualquiera que sea el camino por el que estés pasando, por el desierto, por la soledad, por la tentación, por la prueba, por el dolor, por el pecado. Y ven a Él, porque en Él encuentras perdón para tus pecados, liberación para todo mal. En Él encontramos todo lo que podemos necesitar y anhelar. Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo de Dios, Él es el Siervo de Dios, Él es el Salvador, Cristo Jesús. Asombrémonos entonces de Él, una vez más. Vamos a orar. En este día, Señor Todopoderoso, venimos ante ti para darte la gloria por tu poder que has desplegado, que has manifestado para salvarnos, que has manifestado para restaurar toda tu creación y para mostrarnos que finalmente todas las cosas serán transformadas en nosotros mismos también, para que sea todo como tiene que ser, como tú eres, perfecto. Gracias por liberarnos del pecado, por darnos la vida eterna. Gracias por la cruz, porque es la exhibición más grande de tu debilidad y también, Señor Jesús, de tu poder. En ese poder llévanos hoy y condúcenos siempre. Y permítenos, Espíritu Santo, que nos asombremos una vez más de la gloria inefable de Cristo Jesús, porque es la gloria inefable del Padre, en cuyo nombre, en nombre de Jesús, venimos a ti, oh Dios de los cielos. Amén. Nos encontramos el próximo día. Feliz día a todos. Un abrazo.